Vamos a conversar con quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora en el programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, de la UCA. Julieta Vera tiene la amabilidad y la gentileza de compartir el aire con nosotros. Julieta, bienvenida a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Iriel, Marcelo, te saludamos. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por el tiempo y la amabilidad de compartir el aire con nosotros. Nos gustaría conocer las primeras impresiones, consideraciones, teniendo en cuenta la pobreza en su peor nivel desde el 2001, como dice algún que otro título, ¿no? Bueno, efectivamente, digamos, este es un informe muy amplio. Tiene en su interior cinco informes a su vez que tienen que ver no solo con la pobreza por ingresos, sino también la pobreza multidimensional, en lo que nosotros consideramos 6 dimensiones distintas, que tienen que ver con vivienda, con servicios, con calidad del empleo y demás. También tomamos indicadores vinculados al bienestar subjetivo, ¿no? de la población, que por ahí son aspectos que difícilmente se toquen en estos tipos de informes. Bueno, y por supuesto también aspectos que tienen que ver con el mercado de trabajo. Depende bueno, cada indicador por supuesto tiene su evolución, pero el de pobreza por ingresos es aquel que es más difundido en los medios. Y efectivamente, digamos, es un indicador que viene deteriorándose ya hace varias décadas, ¿no? Sí. Y tiene como puede tener ese dibujo medio serrucho o electrocardiograma en algunas etapas, pero en términos de largo plazo venimos hablando de un problema estructural ya de hace 30 años que traspasa a los distintos gobiernos, ¿no? Como un aumento del déficit en las condiciones de vida de los hogares y de la población, tomado en términos monetarios, y también no solo el aumento del déficit, sino también lo que destacamos en este tipo de informes es el aumento de la desigualdad, ¿no? En términos de largo plazo. Esta diferencia al interior de la estructura social que persiste a lo largo de las décadas, ¿no? Y que, sí. Corregime, por favor. Hay una publicación, por ejemplo en Info hay una publicación y dice: cuando se mira la pobreza desde esta óptica multidimensional, la universidad concluyó que el 67% de la población al menos sufre una carencia. Exactamente. Esto es lo que yo comentaba antes, que es un indicador que toma 6 dimensiones: sí, de alimentación, de servicios básicos, vivienda, medio ambiente, educación y empleo y seguridad social. Y efectivamente, esos son los niveles. Si uno toma en cuenta, por ejemplo, digamos, también para ir a veces aprovecho estos ámbitos, ¿no? Pero en las críticas que a veces se hacen al indicador de pobreza por ingresos, digo, si uno toma el indicador de pobreza por ingresos y el indicador de pobreza multidimensional, tenemos alrededor de un 40% de la población que tiene ambos, que tiene al menos una carencia y pobreza por ingresos. Con lo cual estamos hablando, digamos, de distintas mediciones, ¿no? Pero que llevan todas, por supuesto más allá de los niveles, son distintos indicadores, pero que llevan todas a evidencias de alrededor de más de un tercio, 40% de la población en déficit, ya sea de multidimensionales, por ingresos, de calidad del empleo, digamos, distintos indicadores que van en niveles más o menos semejantes, ¿no? Una amplia proporción de la población con problemas en lo que tiene que ver con las condiciones de vida de sus hogares. Vera, también considerando que mucho se ha hablado en los últimos tiempos de que ha cambiado ese tipo de pobreza. Antes tal vez se lo podía más vincular a una falta de empleo, pero ahora esas condiciones en las que las personas están empleadas, o incluso cómo se ha crecido en Argentina el pluriempleo, es decir, la necesidad de tener varios trabajos para solventar esos costos mínimos de vida, forman parte, ¿no?, también de este cambio o este empeoramiento, lo podríamos decir también,
de cómo, no solamente cómo se mide, sino cuál es la realidad que viven tantas familias, considerando que no hablamos solamente del ingreso, sino bueno, cuántas tienen techo, a qué tipo de servicios o de cobertura de salud pueden acceder con el costo tan elevado de los medicamentos, también por supuesto el impacto de la inflación. Allí esta cuestión que tiene que ver con la multidimensionalidad es esa complejidad, ¿no? No, exactamente. Bueno, ese es un tema altamente relevante. Nosotros en el informe lo tratamos de incorporar a través de unos indicadores que tienen que ver con los trabajadores pobres. Entonces también destacando esto que decías, ¿no? Que no tiene que ver solamente ya con tener un trabajo, ni siquiera hoy en día con tener un trabajo registrado, claro. Con estos niveles de inflación, ¿no? Incluso en los trabajos registrados o salariados, ajustes que acompañen o que puedan ganar a la inflación son complejos, son difíciles, ¿no? Y bueno, ni hablar lo que le queda a los sectores más bajos o empleos que son más de cuentapropismo no profesional, de changas, tal cual, de pluriempleo, sí. Y en términos de sobreexplotación laboral, ¿no? ¿Qué causas y efectos tienen los planes en este sentido a la hora de establecer porcentajes y personas en distintas situaciones socioeconómicas? Bueno, lo que nosotros hacemos en el informe son distintas mediciones en lo que tiene que ver con la cobertura de los programas sociales. Bueno, por supuesto, en medir cómo evolucionó esta cobertura a lo largo del tiempo, en series desde el 2006 para acá, viendo una tendencia ascendente, ¿no?, de la cobertura de los programas sociales. Y por el otro lado, ejercicios que son ejercicios de simulación de qué pasaría con las tasas de indigencia o de pobreza por ingresos de no existir los ingresos por programas sociales. Son ejercicios de simulación que por supuesto son limitados, porque de no existir los programas sociales quizás las estrategias de vida de los hogares serían otras, serían diferentes, y eso nosotros no lo estamos considerando, pero sí sirven como ejercicio para justamente dar cuenta de la relevancia, ¿no?, cómo impactan los mismos en este tipo de indicadores. Lo que nosotros vemos ahí es que la tasa de indigencia que nosotros estimamos que la obtuvimos alrededor del 9,6% o 10% de personas en situación de indigencia. De no existir los ingresos por programas sociales, esta tasa subiría a alrededor del 20%. La tasa de pobreza, que a través de esta fuente de información la obtuvimos en alrededor del 45%, de no mediar los ingresos de no existir los ingresos por programas sociales, ascendería al 49%, casi el 50%. Con lo cual, lo que nosotros enfatizamos ahí es, por supuesto, la relevancia, ¿no?, de estos programas en términos de contener de situaciones altamente deficitarias en lo que tiene que ver con la posibilidad de acceder, sobre todo a una canasta básica alimentaria, porque los números que yo dije dan cuenta de que el impacto de los programas sociales es mayor en la indigencia que en la pobreza, ¿no? Claro. Sirven para por lo menos dar al hogar un acceso a una canasta básica alimentaria, bueno, como su nombre lo dice, ¿no?, como hasta ahí, básico. El efecto en la pobreza, el impacto en la pobreza es menor. Entonces, lo que nosotros destacamos es la necesidad, por supuesto, de estos programas sociales, pero que no son suficientes, ¿no? Digamos que no pasa solamente por ahí, digamos, son necesarios, pero no suficientes, digamos, ¿no? Considerando también que es un problema estructural de larga data, en el cual gran parte de esta población, de estos hogares pobres, son de núcleo duro de pobreza, ¿no?, de tercera generación, como ustedes bien decían, no solo con privaciones monetarias, sino multidimensionales en términos de educación, de salud, de vivienda, con lo cual, bueno, por supuesto, los programas sociales son incapaces de resolver
y ni hablar de manera sostenida esta problemática tan estructural y tan compleja. Claro, los planes sociales no sirven, y eso es un poco lo que da cuenta, ¿no?, el informe, de que no sirven para salir la pobreza ni solucionan variables macroeconómicas, ¿no?, que tienen que ver con qué pasa con las estructuras industriales, nuestras estructuras productivas, si pueden o no responder a la cantidad de demanda de puestos de trabajo, qué sucede con la inflación, pero sí ese paliativo para, como bien decías, Vera, esto de la subsistencia, y ahí por supuesto esa pregunta de fondo: qué sucede con el rol del Estado, que no puede, pareciera, ya resolver eso, y es la situación crítica en la que nos encontramos. Exactamente. La tendencia, la última, y agradeciendo el tiempo, la última al menos de mi parte, la tendencia no es como muy alentadora, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en el corto y mediano plazo. Digo, todo tiende a agudizarse tal vez un poco más. Bueno, todo dependerá de qué suceda de ahora en más. Si uno supone que la inflación va a continuar a estos niveles, y bueno, y que el nivel de actividad puede llegar a estancarse también, no, digamos, difícilmente bajen las tasas de pobreza. Entendemos que tampoco, podría ser que tampoco, justamente también por si hay una continuidad en términos de contención de los programas sociales, de cómo se trabaja con las poblaciones más vulnerables, tampoco podríamos suponer que va a haber una explosión de la pobreza, pero sí, digamos, si hay cierta caída o estancamiento en la actividad y continuidad de estas tasas de inflación, bueno, que la pobreza siga aumentando 2-3 puntos porcentuales, bueno, y dependerá de cómo siga en el mediano plazo. Hablando justamente, y qué deuda social, y en el marco de los 40 años de democracia y todo lo demás, cuántas cuestiones a seguir considerando. Julieta, gracias por el tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Que siga muy bien. Julieta Vera es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina de la UCA.